Alumnos de tercer grado, buenos días. Hoy en el curso de Ciencia y Tecnología seguimos hablando el órgano de la planta que es el fruto. El fruto, ya hemos hablado de cómo está constituido. Hemos dicho que el fruto se forma al desarrollarse la parte interior de la flor después de que el polen entra en el pistilo, es decir, dentro del ovario. Ahí están los óvulos, allí se desarrolla entonces el fruto. Después hemos hablado de la semilla. Hemos dicho que la semilla, el pericarpio, que es la parte del fruto que envuelve a la semilla, y hemos visto ya las partes que tiene el pericarpio, como es el epicarpio, que es la cáscara de la fruta, el mesocarpio, que es las sustancias de reserva, es lo que nosotros comemos, y el endocarpio, que es la parte del fruto que rodea a la semilla. Todo lo que rodea a la semilla viene a ser el endocarpio. Después hemos hablado de las partes del fruto. Hemos dicho que el fruto se divide en dos partes: pericarpio y la semilla. Bien, hoy vamos a hablar sobre la semilla. También hemos hecho la tarea sobre frutos carnosos y frutos secos. Ya todos han enviado, algunos faltan todavía para que envíen las tareas anteriores. También tenemos una actividad donde se encuentra ahí palabras relacionadas a los frutos y partes y clases del fruto. Bien, hoy vamos a hablar de la semilla en sí. ¿Qué es la semilla? La semilla es el óvulo fecundado y desarrollado. Hemos dicho que el óvulo, al fondo de la botellita, o sea, del pistilo, se encuentran los ovarios, y ahí está el óvulo, y por el pico de la botella cae el polen, que se encuentra en la antera. Cuando madura, se produce al madurarse, al abrirse la antera, entonces se produce la polinización, y el polen empieza a caer en la boca de la botella, el pico, el estigma, y al fondo se va el polen. Entonces ahí se encuentra las células femeninas, que son los óvulos, y los óvulos, esos, al unirse con el polen, se produce entonces la fecundación. La unión del polen con los óvulos que se encuentran en los ovarios del pistilo, a eso se le llama fecundación. Al ser fecundado, entonces comienza el desarrollo del fruto. Esa es la semilla: óvulo fecundado y desarrollado. ¿Qué partes presenta la semilla? La semilla presenta tres partes: el tegumento, el embrión y el albumen. Pero antes de explicar sobre las partes de la semilla, tenemos que ver que hay plantas que son monocotiledóneas. El prefijo mono es uno, cotiledón es parte del fruto, de parte del fruto de la semilla. Y hay también plantas dicotiledóneas. El prefijo di es dos. Para que tengan idea, ustedes, por ejemplo, conocen el payar, es más práctico. ¿Conocen los payares? Entonces el payar se parte, usted lo parte por el medio, se parte en dos tapitas. Entonces van a ver ustedes que esa plantita es dicotiledónea, tiene dos cotiledones, cada tapita es un cotiledón.
Y las monocotiledóneas, mono es una tapita. Por ejemplo, tenemos el trigo. ¿Conocen el trigo? Por ejemplo, tenemos la cebada, el maíz. Esos son ejemplos de semillas. El arroz también, el arroz son monocotiledóneas. Entonces ya tienen idea cuáles son las plantas cotiledóneas y monocotiledóneas. Por ejemplo, de plantitas monocotiledóneas, el arroz, la cebada, el trigo son monocotiledones, la chira también, la planta chira, el gladiolo, es decir, la semilla de la plantita del gladiolo, ¿no? Entonces, como ven, esas son. Y las dicotiledóneas tenemos, por ejemplo, payares, lentejas. La lenteja también se parten en dos cotiledones. Tenemos la ortiga, la higuera, paico, cucarda, eucalipto, culantro. Es decir, las semillas del culantro, esas vienen a ser las dicotiledóneas. Bien, ahora hablemos sobre las partes de la semilla. Ahí en el libro ustedes tienen dos gráficos donde ustedes van a ver la semilla de un cotiledón y la semilla de una planta monocotiledónea. Observen bien, miren la diferencia. El tegumento, ¿qué es el tegumento? Antes de todo, ¿qué es el tegumento? El tegumento es la cáscara o capa protectora. La capa es la parte externa, la capa externa viene a ser el tegumento, que protege a la semilla. ¿Cuál es la función de esta capa protectora del tegumento? Es proteger al embrión y la sustancia de reserva, es decir, todo lo que está dentro viene a ser el embrión está dentro del tegumento, del tegumento. ¿Ven? En una cotiledónea, en una semilla cotiledónea, dicotiledónea, tenemos, como ven ustedes, miren la cáscara, qué forma tiene el tegumento. Ahora, vamos a ver qué es el embrión. El embrión. Vamos en ese orden, tegumento. Ahora vamos a hablar del albumen. Miren el albumen en la planta dicotiledónea y monocotiledónea. Ahí tienen, ahí van a corregir, por supuesto, donde dice semilla de una cotiledónea es de una dicotiledónea, le falta el prefijo di. Miren el albumen. ¿Qué es el albumen ante todo? ¿Qué es el albumen? Es el tejido nutricional que puede ser usado como fuente de nutrientes por el embrión durante la germinación. Entonces el albumen viene a ser la sustancia que le sirve al el embrión para que se nutra. Miren el albumen, viene a ser la parte, como decir, la sustancia reserva en el proceso de la germinación. Es el albumen. Bien, y seguimos la otra parte, que es el embrión. Observen ahí, el embrión es una nueva planta contenida en la semilla. El embrión. Bien, entonces estas son las partes de la semilla. El embrión viene a ser la radícula. La radícula es la primera parte de una planta que sale de la semilla durante el proceso de la germinación. Es la raíz embrionaria de la planta y crece hacia abajo el suelo. Cuando hemos estado en forma presencial en el colegio, en primer grado, siempre se hace el trabajo del proceso de la germinación.
¿Se acuerdan del algodón? En un vasito de plástico se ponía algodón húmedo, ¿no? Humedecido con agua. Y ahí ponía, por ejemplo, una semilla, puede ser un maíz, ¿no? Y comenzaba el proceso a crecer la planta. Y lo primero que sale en la semilla es la radícula, que es hacia abajo, es como una semilla, es como una raíz. Esa es la radícula, la primera parte que sale. Ese se llama el proceso de la germinación. Eso es lo que concierne a lo que es la semilla. En la página 122 tenemos allí una actividad donde ustedes van a desarrollar un crucigrama con las respuestas de las palabras de las palabras sobre la semilla. Por ejemplo, envoltura que protege a la semilla. Ustedes van a buscar ahí la respuesta, ya les dije, ¿no? Otra pregunta, plantita en miniatura, parte del embrión. Hay 7 preguntas y las respuestas las van ustedes a colocar en el crucigrama. Entonces van a trabajar la página 121 y la página 122 y la página 123. Ahí en la página 123 indica las partes de la semilla. La semilla consta de, ya van a poner usted las 3 partes que hemos visto, ¿no? Y ahí también hay una actividad donde ustedes van a señala, debes traer de casa todas las semillas indicadas y ver las diferencias. Ustedes no van al colegio, sino en casa tienen que verlo en forma objetiva, es decir, tener por ejemplo unos dos granitos de lenteja, tener el maíz en una mesa, el payar, el frijol, trigo, alverjita, cebada, la cebada y haba. Y una vez que tengan ahí, tienen que señalar ver la diferencia, ¿no? ¿Quién es semilla monocotiledonia? Lo relacionan, por supuesto, van a relacionar. La lenteja es una semilla, es una plantita monocotiledonia, dicotiledonia. Entonces van a ir relacionando cada plantita. Bien, ya ustedes saben que son semillas de plantitas cotiledonias y monocotiledonias. Ya les he explicado en el ejemplo, por ejemplo con el maíz, el trigo y con el haba. Bien, trabajemos entonces esas páginas y será hasta la próxima clase.